¿Se fueron muchos después del primer parcial? Puede ser. Primero me presento, mi nombre es Juan Pablo. Soy, como todos los que fueron pasando, gerente de trabajo en PwC hace poco más de 15 años. O sea, toda mi vida de laburo fue ahí. Y voy a estar con ustedes haciendo, creo que son 5 clases, 4 sobre informes de auditoría, 1 sobre otros informes. Me parece que ya es el último tema, o casi antes del parcial. Así que por ahí también vengo a la clase de repaso o algo así que estaré 5 o 6 clases con ustedes viendo estos últimos temas. Y antes de arrancar, esta cartuchera viene dando vueltas desde el primer parcial hasta hoy, fue pasando por Emiliano, por Fede, por todos los que vinieron y creo que nadie la trajo. ¿Alguien se la olvidó después del primer parcial? No sé si de alguno de ustedes o de alguno que ya no nos acompaña. ¿Quién nada más? Bueno, la sigo trayendo hasta que aparezca alguien y si no, la sorteamos después del final. Así que nada, igual si alguien sabe de alguno que la pudo haber perdido y lo conoce, avísele, la tengo yo y la voy a tener hasta que terminemos. Bien, como les decía, vamos a estar arrancando con todo lo que tiene que ver con informes de auditoría. Como se imaginan y por el orden lógico que vienen teniendo las clases, entiendo que ya barrimos todos los rubros de los estados contables. Como auditores ya fuimos haciendo todas las pruebas y ya sabemos cómo validar cada uno de los saldos de los distintos rubros. Y lo que nos va quedando para terminar, digamos, la auditoría tiene que ver justamente con la emisión del informe, ¿sí? O sea, todo nuestro laburo como auditores termina plasmado en algún lado, si no, no tendría sentido. Ese lugar donde queda plasmado es justamente el informe de auditoría, ¿sí? Entonces, como para hacer algún tipo de definición, el informe de auditoría, no le voy a tomar la definición exacta, vi que justo empezaron a anotar, la estoy diciendo ahora, si la quieren anotar, anótenla igual. Es el medio a través del cual el auditor expresa su opinión sobre los estados contables que revisó, ¿sí? Esa opinión obviamente está basada en el trabajo de auditoría que hizo a lo largo de todo su laburo, ¿sí? O sea, a partir de todos los procedimientos de auditoría que fue haciendo para validar los distintos rubros, termina emitiendo un informe donde expresa su opinión sobre esos estados contables. ¿Sí? ¿Alguno vio alguna vez un informe de auditoría? El informe en general es algo bastante estándar. Lo que va cambiando obviamente tiene que ver justamente con el párrafo de opinión y alguna que otra cosa que ya vamos a ir viendo a detalle, vamos a repasar cada uno de los componentes, digamos, del informe. En líneas generales es el informe mientras salga con una opinión como que está todo bien, después vamos a ver más a detalle cómo se dice. Es bastante estándar, obviamente después a medida que avancemos vamos a ir viendo cómo se compone. En líneas generales lo que vamos a estar viendo a lo largo tenemos hoy y mañana clase teórica, después tenemos 2 prácticas y después una quinta que es sobre otros informes. Entre la de hoy y mañana vamos a estar viendo una introducción general sobre los informes, los distintos tipos de informes que existen, no solo el informe de auditoría. Después sí nos vamos a empezar a concentrar en el informe de auditoría, en su contenido, en lo que tiene que ver con la opinión. Algunas menciones sobre uniformidad, sobre el párrafo de énfasis, párrafo de otras cuestiones, cómo se trata la información comparativa, algunos casos específicos y la revisión de periodos intermedios, que no es una auditoría, pero ya vamos a ver algunas diferencias y también tiene algunas similitudes con respecto a una auditoría. ¿Sí? Estos son más o menos los 10 capítulos o los 10 ítems que vamos a estar barriendo entre hoy y mañana. En principio, como introducción un poco lo que les contaba, ¿no? De qué se trata el informe. Lo que es importante como auditores es darle una importancia bastante marcada al informe. Muchas veces pasa que por ahí si hacemos todo el laburo bien y terminamos emitiendo mal el informe, es lo mismo que haber hecho todo el laburo mal, digamos, ¿sí? Y no hablo solo de emitir bien el informe en cuanto a la conclusión, sino que el informe tiene también una serie de formalidades que tenemos que respetar, que si esas formalidades no están bien, el informe no está bien. Me ha pasado
como senior de auditoría alguna vez, de armar todo el informe, que el socio lo firme, mandar a certificar y toda la joda, y le había pillado en el quill de la compañía, porque agarré el de otro, copié, pegué, no sé qué, y dejé, en 6 compañías distintas dejé el mismo quill, digamos, el mismo quill, y me rebotaron todos. Obviamente, casi me matan, ¿no? Pero, o sea, hasta lo más boludo del informe lo tenemos que cuidar y digamos, es ahí donde mostramos el resultado de todo nuestro laburo, con lo cual son 3 hojitas, 2, 3 hojitas, pero son fundamentales. En esas 3 hojitas no le podemos confiar, ¿sí? El informe de auditoría, como les decía, obviamente es un juicio de valor profesional, como les decía, surge del laburo que hacemos como auditores, ¿sí? O sea, surge a partir de todos los procedimientos de auditoría que ya fueron repasando y ya fueron viendo a lo largo de toda la materia, y en función a eso es que hacemos un juicio sobre los estados contables que estamos revisando. Obviamente aplicamos las normas de auditoría vigentes, ¿sí? RT 37 y ahora ya lo vamos a ver también, estamos yendo hacia RT 53, dependiendo, todavía no está cerrada la transición, pero estamos en ese periodo de transición. Y algo también que es sumamente importante es que se relaciona con la información significativa, ¿sí? De los estados contables. A eso nos referimos. Bien, cuando calculamos la materialidad, por ejemplo, eso tiene que ver con esto. Nosotros hablamos siempre de lo que es significativo. Si hay algo que no es significativo, probablemente no lo hayamos mirado y nuestra opinión, digamos, se basa en lo que es significativo dentro de esos estados contables. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Con respecto a esos estados contables que estamos revisando, un par de consideraciones. En primera instancia, se basa en el concepto de empresa en marcha. ¿Están familiarizados con el concepto de empresa en marcha? ¿Sí? Bien. O sea, nosotros ya de por sí, si no hay nada distinto explicado en los estados contables ni en el informe, siempre se parte de la premisa de que estamos hablando de una empresa en marcha, ¿sí? Si no es así, los estados contables en principio deberían advertirlo en alguna nota. Y ahora vamos a ver que nuestro informe también debería advertirlo, ¿sí? Para que cualquier lector, al momento obviamente de ver el balance con el estado contable, con nuestro informe de atrás o adelante, sepa bien cuáles son las condiciones de la empresa que está viendo. Obviamente la dirección del ente, de la compañía, de lo que estemos auditando, es la responsable de esos estados contables. Van a ver, y por ahí nos escuchan y me escuchan a mí mismo, cuando hablamos de los estados contables, muchas veces hacer como que, ajustamos, o sea, como que fueran nuestros los estados contables. Es algo que nos pasa en general, calculo que a todos. Nos hacemos como un poco cargo de esos estados contables, pero la realidad es que los estados contables siempre son de la compañía. Los dueños de esos estados contables es la compañía y el responsable siempre es la dirección del ente que estemos auditando, ¿sí? No son nuestros, lo nuestro es el informe. Y por eso les decía la vital importancia que le tenemos que dar al informe. Es lo único nuestro dentro de todo ese paquete. Aunque obviamente como auditores un poco vamos generando cambios y pidiendo cosas a esos estados contables, pero al final del día el que es responsable de eso siempre es la dirección de la compañía. Y obviamente el informe de auditoría no reduce la responsabilidad de la dirección. No es que si después, no sé, resulta que había un fraude o había algún tema en esos estados contables, la dirección puede decir, pero yo no tengo la culpa, ya me lo auditó este muchacho y me dijo que estaba todo bien. No, es culpa primero de la dirección por haber emitido mal los estados contables. También puede ser culpa nuestra si hicimos mal los procedimientos de auditoría y emitimos un informe que no correspondía. Obviamente también tenemos nuestra responsabilidad, pero nuestra responsabilidad siempre se limita a nuestro trabajo profesional como auditores, a la tarea que hicimos y al informe que emitimos, no al estado contable en general, ¿sí? El responsable de los estados contables, y eso tiene que quedar claro, siempre es la dirección del ente, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? En cuanto a los tipos de informe, como les decía, no tenemos solo informes de auditoría, aunque obviamente en el marco del laburo de auditor, siempre el informe de auditoría es como el primero y el más relevante.
existen otros tipos de informes, y mismo dentro de lo que ven como encargos de auditoría, tenemos la auditoría externa de estados contables con fines generales, que básicamente es la auditoría tradicional, cuando nos contratan para hacer una auditoría completa, digamos, de un estado contable. Después puede haber algunas situaciones particulares donde se nos pidan auditorías, puede ser de un único estado contable, puede ser de estados contables preparados con un marco de información distinto a las normas contables generalmente aceptadas, y puede haber auditoría de estados contables resumidos. Digamos, bajo alguna circunstancia particular nos pueden pedir alguno de esos informes, en el que nos vamos a centrar durante, como decía, durante las 2 primeras clases, y en realidad la práctica también, durante 4 clases nos vamos a centrar en esto, en la auditoría externa de estados contables con fines generales, ¿sí? Que es el informe de auditoría tradicional. Después tenemos la revisión de estados contables de periodos intermedios, que es uno de los puntos que vamos a estar viendo mañana hacia el final de la parte teórica. Y las otras 2 columnas son las que vamos a estar viendo a partir de la semana que viene como otros informes, ¿sí? O sea, nosotros como auditores lo único que hacemos no es auditar y emitir informes de auditoría, sino que nos pueden contratar para algún otro tipo de laburo, que pueden ser certificaciones, pueden ser informes de cumplimiento, puede ser procedimientos previamente acordados, ¿sí? Hay distintos componentes, distintos tipos de laburo para los cuales nos pueden estar contratando como auditores y que no impliquen la emisión de un informe de auditoría propiamente dicho. Acá lo que queríamos marcar un poco son algunos nuevos tipos de informe que surgieron o que están surgiendo, digamos, a partir de la RT 53, que tiene que ver con informes de cumplimiento, encargo de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero, nunca me tocó hacer ese por suerte, encargo de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable pro forma incluida en un prospecto, y encargo de aseguramiento de balance social, ¿sí? Esos son informes, a ver, por ahí no es laburo nuevo, creo que el de gases de efecto invernadero sí, el resto probablemente no es laburo nuevo, sino que antes por ahí estaba enmarcado en otro tipo, por ahí era parte de una certificación o parte de otros encargos de aseguramiento general. Ahora lo que se hizo, se abrió un poco más el listado de informes que podemos emitir y se hicieron algunas aclaraciones específicas y particulares para cada uno de estos, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a los tipos de informes? Bien. Y acá tenemos algunas normas generales sobre cualquier informe. Esto no aplica específicamente a los informes de auditoría, sino que aplica a esos informes y a cualquiera de los que vimos recién. Obviamente se deben evitar los vocablos o expresiones ambiguas que puedan producir error. O sea, cuando nosotros escribimos o emitimos un informe, obviamente tiene que quedarle claro a cualquier lector qué es lo que estamos queriendo decir en ese informe y cuál es nuestra conclusión y nuestra opinión al respecto, ¿sí? No podemos ser ambiguos, porque si no, digamos, estaríamos de alguna manera tratando de engañar al lector. La idea es ser transparentes y que el informe diga claramente qué es lo que queremos decir, cuál es el laburo que hicimos, cuál es la responsabilidad de cada uno y cuál es la conclusión del trabajo, ¿sí? Y eso tiene que quedar siempre claro. Obviamente los informes deben ser escritos, no existen, nunca vi y no creo que tal vez en una época muy lejana alguien haya emitido un informe oral, no existe. Los informes obviamente siempre tienen que ser escritos. Y en todos los casos que el nombre del contador se encuentre vinculado con un set de información, esa información tiene que estar también inicialada por el contador o por el auditor, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se emite un estado contable, ustedes van a ver, el estado contable tiene, lo que sea, 50 páginas, ¿sí? Nosotros como auditores, además de firmar el informe de auditoría que va a ir junto con esos estados contables, tenemos que firmar o inicialar cada una de esas hojas de los estados contables haciendo referencia al informe de auditoría que estamos emitiendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede claro a qué estado contable y a qué información nos referimos cuando estamos emitiendo el informe, ¿sí? Si no, podrían agarrar nuestro informe y meterlo en cualquier balance y nadie se podría dar cuenta, digamos, y estaríamos expuestos a que circule nuestro informe atachado a un balance que en realidad no vimos, ¿sí?
Entonces, como un tema, si quieres, de resguardo, siempre tenemos que firmar, o al menos inicialar, todas las hojas que tienen que ver con la información sobre la cual estamos emitiendo nuestro informe, nuestra certificación, nuestro informe de cumplimiento, o lo que sea que estemos emitiendo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Y después hay algún contenido mínimo que tiene que tener el informe: título, destinatario, una introducción explicando de qué se trata, digamos, el informe. Obviamente la descripción de las responsabilidades, de la tarea, la opinión. Vamos a ver que el informe de auditoría es opinión. Después en otros tipos de informes tenemos conclusiones, manifestación o hallazgos. ¿Sí? En el informe de auditoría siempre estamos hablando de opinión. Elementos adicionales contra aplique, lugar y fecha de emisión, identificación y firma del contador. Y después nada, cada apartado obviamente tiene su título. Y podemos agregar alguna cláusula de restricción, que eso tiene que ver con la posibilidad o no de que el ente para el cual emitimos el informe circule ese informe a terceros. ¿Sí? Muchas veces en el informe de auditoría general, digamos, en general no ponemos esa cláusula de restricción. Por ahí, si es un informe como algún otro de los que vamos a ver la semana que viene, como alguna certificación o un informe de cumplimiento, por ahí lo que ponemos es que esta información solo se la podés presentar ante el ente que Muchas veces pasa que el informe de cumplimiento tiene que ver con IGJ, le pide a nuestro cliente un informe de un auditor diciendo que cumplió con lo que dice el artículo tal, tal y tal de la resolución 7 de 2015 de IGJ. ¿Sí? Entonces nosotros probablemente, después de armar ese informe de cumplimiento, le agreguemos una cláusula de restricción diciendo: che, esto solo presentás en IGJ y no se lo podés presentar a nadie más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es IGJ la que va a entender de qué se trata esto. Si se lo presentas a cualquier otro, puede generar alguna confusión. ¿Sí? Eso tiene que ver con lo que es la cláusula de restricción. Normalmente no aplica para los informes de auditoría, porque en general los informes de auditoría acompañan los estados contables y la compañía usa esos estados contables para diversos motivos y cada vez que los presenta completos y los presenta con el informe. ¿Sí? Muchas veces lo presentan en un banco, lo presentan en algún organismo de control, etc. Eso obviamente siempre va a ir con nuestro informe. ¿Alguna duda con respecto al contenido? Ahora nos vamos a detener y vamos a repasar un poco más a detalle cada uno de los puntos en lo que refiere al informe de auditoría. ¿Sí? Con lo cual, este era un comentario general en cuanto al contenido mínimo. En lo que tiene que ver con el informe de auditoría, como decía, el tradicional, el sobre estados contables con fines generales, lo que vamos a repasar un poco es el contenido y los distintos títulos o subtítulos, si quieren, que acompañan que componen ese informe. Y acá tenemos una pequeña comparación entre lo que es la estructura de la RT 53, digamos, y la estructura de la RT 37. Lo que vamos a ver es que en lo que tiene que ver con informes de auditoría y en CABA, la RT 53 empieza a aplicar para ejercicios, empieza a ser obligatoria para ejercicios finalizados a partir de septiembre del 22, con lo cual probablemente todavía estemos auditando balances y estados contables de compañías que cerraron el ejercicio antes, con lo cual estamos aplicando RT 37, pero en breve vamos a tener que aplicar el RT 53. Y si estamos emitiendo algún otro tipo de informe, ya es aplicable lo que dice el RT 53 porque tiene que ver con la fecha de emisión de ese informe y no con la fecha de ejercicio, con lo cual en esos casos ya sería aplicable, con lo cual si emitimos una certificación, cualquiera de los otros, ya saldría con el nuevo modelo, que también tiene algunos cambios de RT 53. Entonces ahí, si comparamos, arrancan parecido en cuanto al título y al destinatario, obviamente, pero la primera diferenciación que vemos es dónde ubicamos el dictamen, ¿no? En el nuevo modelo, el dictamen está en el tercer punto, en el modelo anterior está en el 7. ¿Sí? Lo que se busca un poco con este cambio es facilitarle un poco la vida al lector, ¿no?
El que lee el informe no necesariamente sepa de auditoría ni de contabilidad, y por ahí tener la opinión un poco perdida en el informe le complica un poco la vida en encontrarlo y por ahí no queda tan claro. Lo que se hace acá prácticamente es arrancar por la opinión. Che, ahora te digo que están los estados contables bien. Ahora después te explico qué hice, cuál es mi responsabilidad, la responsabilidad de la compañía. Pero arranco diciéndote que está todo bien o que tenemos tal quilombo, ¿sí? Antes era como que primero te hacía todo te contaba un poco cuál es la responsabilidad de cada uno, en qué me basé, no sé qué, y después te decía la opinión, ¿sí? Ahora la dejamos un poco más clara. Y también lo que agregamos es el párrafo de fundamentos de la opinión. Antes teníamos fundamentos de la opinión modificada de corresponder, que eso básicamente lo que implicaba era, si la opinión no iba a decir que estaba todo bien, tenía que incluir ese párrafo explicando cuál era el problema, ¿sí? Ahora, si estaba todo bien, no tenía que incluir ningún párrafo con ningún fundamento de la opinión, ¿sí? Simplemente iba a la opinión y decía que estaba todo en orden. Ahora tenemos este párrafo que es fundamentos de la opinión, que va siempre, no importa si la opinión es modificada o no, va siempre y va inmediatamente después de la opinión, que también parece un cambio lógico, ¿no? Primero opino y después te explico por qué opiné como opiné, ¿no? En ese párrafo, si no hay nada distinto, si no hay ningún error, nada que aclarar, simplemente se hace referencia a que cumplimos con las normas de independencia, con las normas de ética, que aplicamos las normas de auditoría que correspondían, ¿sí? No, es un párrafo, si no hay ningún problema, es un párrafo estándar, digamos, explicando un poco las normas que fuimos aplicando y el cumplimiento. Después, como habíamos visto, se incorpora el párrafo de duda de empresa en funcionamiento, que es lo de empresa en marcha que habíamos visto. Obviamente este párrafo es en caso de corresponder. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado al inicio, siempre partimos de la premisa de que estamos auditando y que los estados contables corresponden a una empresa en funcionamiento. Con lo cual, en principio, si no hay ningún problema, no hay ninguna duda, no hace falta decir nada. Si hay una duda, deberíamos incluir ese párrafo específico. Antes este párrafo de duda de empresa en funcionamiento estaba incluido directamente como párrafo de énfasis, ¿sí? Un párrafo de énfasis lo vamos a ver más a detalle después. Básicamente es un párrafo donde nosotros señalamos alguna nota de los estados contables, ¿sí? Básicamente lo que decimos en el párrafo de énfasis es, no lo voy a redactar porque no me acuerdo, pero es, che, mirá tal nota que dice algo importante, ¿sí? Eso es lo que decimos en el párrafo de énfasis, justamente lo que dice la palabra, ¿no? Hacemos énfasis en una nota específica de los estados contables. Antes el de empresa en funcionamiento iba directamente como párrafo de énfasis, ahora es algo similar, pero lo separamos, ¿sí? ¿Por qué? Para dar un poco más de relevancia a ese énfasis, ¿sí? Si nosotros tenemos que señalar que tenemos un problema de empresa en funcionamiento, no vamos al párrafo de énfasis general, que obviamente sigue existiendo y es el que viene justo después, sino que hacemos un párrafo específico para mencionar eso, por la importancia que tiene eso para el lector al momento de revisar, analizar y ver esos estados contables. ¿Sí? Después, obviamente tenemos el párrafo de énfasis que se repite, el párrafo de otra información, ahora vamos a ver a detalle. También es un párrafo que se suma ahora y tiene que ver con nuestra conclusión sobre otra información que acompaña a los estados contables, ¿sí? Ahora lo vamos a repasar bien. Y después básicamente no hay muchos cambios más, ¿sí? Puede haber dentro de alguno de los párrafos un cambio en cuanto a la redacción y eso, pero nada relevante. Con lo cual los cambios importantes tiene que ver con el orden de la opinión, la incorporación del fundamento de la opinión siempre, un párrafo especial para cuando existe duda en cuanto a empresa en marcha y el párrafo sobre otra información. ¿El fundamento de la opinión donde estaba antes? El de fundamento de la opinión antes no era obligatorio. Estaba acá y lo poníamos, por eso dice de corresponder, lo poníamos solo cuando era una opinión modificada, que también vamos a ver en un ratito,
Sí, calculo que lo vemos hoy. ¿Qué quiere decir una opinión modificada o una opinión no modificada? ¿Sí? Bien. ¿Esos son obligatorios? Sí, todos estos párrafos, salvo que diga de corresponder, son todos obligatorios, y lo que dicen de corresponder son obligatorios cuando aplican, digamos. ¿Sí? Pueden no aplicar. O sea, el párrafo de énfasis, por ejemplo, el de otras cuestiones prácticamente aplica muy poco. Y el de énfasis también, o sea, son párrafos que están cuando hay una situación que amerita que estén. Si no, ya vamos a ver el detalle, pero si no, pueden no estar y no pasa nada. Todo el resto sí es obligatorio. ¿Y el orden también es obligatorio o es una sugerencia? ¿No? Es obligatorio. El orden es este, digamos, y hay que respetar el orden. ¿Sí? ¿Define el alcance de los fundamentos de la opinión, la norma? Sí. Sí. Está todo definido, digamos, y de hecho hay modelos de informes también publicados, es todo bastante estandarizado. La idea es que los informes de los distintos auditores, los distintos estudios sean siempre parecidos para no volver loco a ningún lector, y que si el informe lo emite un estudio sea de una manera, lo emite un auditor independiente sea distinto. Vas a agarrar cualquier informe y dicen prácticamente lo mismo. Bien, yendo a detalle en cada uno de los puntos, digamos, que componen el informe del auditor. Obviamente arrancamos con el título. El título es informe del auditor independiente y no mucho más. No se innova demasiado con el título, es algo obvio. En cuanto al destinatario, esto sí es importante. El informe siempre tiene que estar dirigido a quien nos contrata. ¿Sí? Ahí casi siempre vamos a decir a la dirección del ente y a los accionistas. ¿Sí? Pero siempre va dirigido a alguien y va dirigido a quien nos contrata, va dirigido al ente que nos contrata. ¿Sí? Si nos dicen, che, este informe para presentar en el banco, en el HSBC, no es que hacemos un informe que diga para el banco HSBC y así emitimos un informe para cada uno. Nosotros emitimos el informe para quien nos contrata, que es el ente, y seguramente, digamos, para los accionistas, para el directorio y los accionistas de tal compañía. ¿Sí? Y listo. Y después el ente hará lo que tenga que hacer con ese informe, pero es importante no pifiarle, obviamente, en el destinatario. ¿Se nombran a las personas? No. Decimos directorio o directores y punto. No se nombra. Lo mismo con los accionistas, no es que nombramos los accionistas. Accionistas sí, directores de tal y tal. Ahora, después creo que más adelante hay un informe, digamos, hecho como para que lo podamos ver. Después, como habíamos dicho, viene la opinión. Obviamente el auditor puede opinar de manera favorable o no favorable. Para opinar de manera favorable, obviamente, tiene que haber obtenido seguridad razonable de que los estados contables no tienen ningún error significativo. ¿Sí? Tiene que evaluar, obviamente, que esté preparado bajo las normas contables aplicables, que presentan las políticas contables significativas, que si hay estimaciones realizadas por la gerencia, las estimaciones esas son razonables. Obviamente para todo eso tenemos nuestra prueba de auditoría, que la información que contiene es la información relevante y es confiable, que la presentación es adecuada, se usa la terminología adecuada y se describe el marco de información aplicable. ¿Sí? Básicamente todo eso es lo que tenemos que ver. Casi todo o gran parte de eso lo hacemos a través, obviamente, de la lectura de los estados contables. Además de, obviamente, para tener seguridad razonable de que están libres de incorrecciones, es que tenemos todas las pruebas de auditoría que fuimos viendo. Después lo que tiene que ver con que presenta la información relevante, con que presenta las políticas contables, con que la presentación es adecuada, la terminología es adecuada, todo eso obviamente, básicamente, va a surgir de la lectura de esos estados contables. Nosotros, obviamente, hacemos todas nuestras pruebas de auditoría. La compañía arma su juego de estados contables y nosotros, antes de firmar el informe, por más que hayamos hecho todas las pruebas y estemos conformes con todas las pruebas, tenemos que leer ese informe
Y tenemos que asegurarnos de todo esto que estamos diciendo acá, ¿no? De que la terminología es adecuada, de que tiene todas las notas que tiene que tener, que no hay información, digamos, no incluida que debería ser incluida, ¿sí? Todo eso lo tenemos que ver además de haber hecho nuestras pruebas de auditoría. Obviamente, en la opinión lo que tenemos que incluir es una identificación clara de cada uno de los estados básicos a los que estamos haciendo referencia en nuestra opinión. Como les decía, el párrafo de fundamentos de la opinión, que es uno de los párrafos nuevos y que vimos que ahora se incluye a continuación justamente de la opinión, va a incluir, y vamos a estar manifestando que la auditoría se llevó a cabo con las normas de auditoría vigentes. Vamos a hacer referencia a los párrafos de responsabilidad, que somos independientes, que cumplimos con la ética, y que los juicios, digamos, y que las pruebas de auditoría básicamente que hicimos son suficientes para que nosotros podamos haber concluido. Después viene, como dijimos, el párrafo de empresa en funcionamiento. Obviamente este párrafo no es obligatorio, como decíamos. Y acá lo que vamos a incluir es, básicamente, si en nuestros procedimientos detectamos nosotros, aunque el responsable principal siempre es la dirección, pero si detectamos alguna incertidumbre significativa en cuanto a la posibilidad de que la compañía continúe operando en el futuro previsible, ¿no? Normalmente durante los próximos 12 meses. Después otra información, este párrafo tiene que ver básicamente con la memoria o con la reseña que muchas veces acompañan los estados contables. Nosotros como auditores no tenemos responsabilidad y no opinamos sobre la memoria, por ejemplo, ¿sí? O sea, todos o casi todos los estados contables vienen acompañados con una memoria, ¿sí? En esa memoria, la dirección de la compañía cuenta algunas cosas de lo que pasó en el año, algunos planes a futuro, y muchas veces hace algún tipo de resumen que tiene que ver con información contable o financiera, ¿sí? Que también se incluye en los estados contables esa información. Entonces nosotros como auditores no opinamos sobre la memoria, pero sí lo que tenemos que hacer es leer esa memoria, ver qué dice, ver si dice algo que se oponga, digamos, o que sea contrario a lo que se está diciendo en los estados contables. Y en ese caso, si encontramos algún tema así, obviamente primero nos tenemos que sentar con el cliente y decirle, che, tenés estas diferencias, ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé qué. Si no lo quiere corregir y lo que está mal, digamos, es la memoria, nosotros acá, en el párrafo de otra información, deberíamos marcar que encontramos esa inconsistencia y que no estamos, digamos, como que acá simplemente, como no opinamos, lo que decimos es que encontramos alguna diferencia entre la memoria y los estados contables, ¿sí? La verdad no veo, nunca vi que pase. En general, si encontramos una diferencia entre la memoria y los estados contables, la compañía corrige la memoria o la reseña o lo que sea la otra información y listo, digamos, nunca me pasó de plantear que había un tema en alguna otra información y que la compañía decida no modificarlo y emitir con diferencia. Pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros no opinamos, digamos, nuestra opinión no abarca ni la memoria, ni la reseña, ni ninguna otra información, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? Sí. En el fundamento, ahí puedo poner los procedimientos que hice o es algo más general. Bien, es algo más general. En ningún lado nosotros describimos todo, perdón, te mareé, me fui moviendo. En ningún lado nosotros describimos todos los procedimientos de auditoría que hacemos. O sea, no, obviamente tenemos que guardar nuestro papel de trabajo, tenemos que tener nosotros el respaldo de todo lo que hicimos, pero en ningún lado vamos y decimos, che, para este balance hice la prueba global de bienes de uso, hice pasivos omitidos, voucher de gasto, eso no. Depende de nosotros simplemente lo que decimos es que aplicamos la norma de auditoría que corresponde y que aplicamos los procedimientos, digamos, definidos en la norma y punto, no es necesario que profundicemos más que eso.
¿Alguna otra consulta? Bien, avanzando con los distintos párrafos que componen el informe de auditoría, tenemos el párrafo de responsabilidades de la dirección. Como hablamos en algún momento, la dirección de la compañía es la responsable de los estados contables que nosotros estamos revisando. Eso queda claro y se expresa también en el informe. Es responsable de eso, es responsable de mantener el ambiente de control, digamos, necesario para que esa información contable sea confiable y sea correcta. Y también es responsable de armar y de tener la valoración de si la compañía va a continuar operando o no durante los próximos 12 meses. ¿Sí? O sea, la conclusión de si estamos ante una empresa en marcha o no, primero es de la dirección. Nosotros tendremos que evaluar lo que la dirección hizo para llegar a esa conclusión, si es que existe alguna duda, pero la responsabilidad es de la dirección. ¿Sí? Y nosotros en este párrafo lo que hacemos básicamente es delimitar hasta dónde llegamos nosotros y que ya es una responsabilidad de la dirección y nosotros no tenemos responsabilidad sobre eso. Y obviamente en nuestra responsabilidad lo que hacemos es delimitar nuestra responsabilidad a nuestra opinión y a los procedimientos de auditoría que nosotros hicimos. ¿Sí? Y no más, y nuestra responsabilidad no se escapa de eso. ¿Sí? Después tenemos el párrafo de otros requerimientos legales. Este también es obligatorio y está siempre. Acá básicamente lo que decimos tiene que ver con temas de prevención de lavado. Lo que decimos es que hicimos, en caso de corresponder, hicimos los procedimientos necesarios y no surgió nada. Y decimos cuál es la deuda exigible con el sistema de seguridad social. ¿Sí? Y no mucho más. Después, obviamente, el nombre y la firma del contador, eso con lo que se dice el sello completo, incluyendo la matrícula del consejo. Obviamente, la firma y la matrícula del consejo tienen que ver con el lugar en el cual se está emitiendo el balance. Si estamos emitiendo un balance de San Juan, vamos a tener que poner la matrícula del contador, va a tener que tener una matrícula de San Juan, digamos. No podemos firmar un informe de San Juan con la matrícula de Cabo. ¿Sí? Con lo cual deberíamos matricularnos para poder firmar en la jurisdicción en la cual estemos emitiendo el informe. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. En lo que tiene que ver con la fecha de emisión, ahí es importante tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, para el momento de la fecha de emisión, nuestro trabajo de auditoría tiene que estar terminado. ¿Sí? No podemos emitir hoy y terminar el trabajo en una semana. ¿Sí? Porque ya está, ya opinamos. Si no terminamos el trabajo, estamos opinando sin haber obtenido toda la evidencia que necesitábamos. ¿Sí? Sin haber llegado a la conclusión final, ya estamos opinando. Con lo cual, en principio y tiene que ser así, todo nuestro trabajo de auditoría tiene que estar terminado en la fecha de emisión. ¿Sí? Obviamente nuestros procedimientos de hechos posteriores tienen que llegar también hasta la fecha de emisión. Y esa fecha de emisión en general puede haber... Esa fecha de emisión va a coincidir siempre con el directorio que aprueba los estados contables. ¿Sí? Todo eso en general puede haber algún caso en el que no pase, no, casi nunca. Pero el mismo día el directorio aprueba el balance y nosotros firmamos el informe de auditoría junto con los estados contables. ¿Sí? ¿Puede repetir ese último? No te escucho lo del directorio. Que en general el mismo día puede haber algún caso muy específico en el cual
se apruebe con un día de diferencia, pero no suele ser lo recomendado y no suele pasar. Pero el directorio, como regla general, el directorio que apruebe el balance y el informe de auditoría tienen la misma fecha. ¿Okay? O sea, se junta el directorio y ve el balance y se firma todo, digamos. Se firma el informe y se firma el balance. Una consulta con respecto a hechos posteriores y la emisión de la conclusión del trabajo. ¿Qué se toma como una fecha aceptable de corte del trabajo posterior? Más o menos. Sí, en la práctica no hay algo escrito que diga un límite. En la práctica serán 2 días, 1 o 2 días, te guardás, digamos, pero uno trata de tener, por ejemplo, la actualización de las cartas de abogados, digamos, como que es un hecho posterior clave y que cuesta, pero tenerla, aunque sea 2 días antes de la fecha de firma del informe. ¿Sí? ¿Alguna consulta más con respecto a esta parte? No. Bien. Como les decía, después tenemos, este básicamente es un modelo estándar de informe con el nuevo formato. Como ven, arrancamos el título, el informe de auditoría, el tipo de auditoría independiente. Vamos con la descripción a quién está dirigido, el destinatario, accionista, presidente y director de la compañía, el quit y el domicilio legal, la opinión. Ven que en la opinión hacemos referencia a los resultados contables de tal compañía que comprenden, y ahí vamos detallando los distintos estados y hacemos referencia a la fecha, la información explicativa que deberían hacer las notas y el resumen de políticas contables en anexo, ¿sí? Con lo cual, en el párrafo de opinión hacemos una referencia clara a todo lo que estamos incluyendo dentro de nuestra opinión, ¿sí? Cada uno de los estados, las notas, los anexos. Después, hacemos referencia a los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, ¿sí? Siempre hablamos de razonabilidad, no hablamos de exactitud, es imposible hablar de exactitud porque estamos trabajando con una materialidad, ¿sí? Es imposible decir que los estados contables son exactos, deberíamos dedicarle no sé cuánto tiempo para poder armar una auditoría, no hay chance. Entonces hablamos de presentan razonablemente en todos los aspectos significativos la situación patrimonial de la compañía a tal fecha, así como los resultados, la evolución, el flujo, ¿sí? Pero acá es importante que nos quedemos con esta parte, ¿no? Presentan razonablemente en todos los aspectos significativos. Después vamos al otro párrafo, como decimos, de los nuevos, el de fundamento de la opinión. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución General 37 de la Federación Argentina. Delimitamos, ahí empezamos a hablar un poco de la responsabilidad, que después va a estar más aclarado. Hablamos de la ética, como habíamos dicho, y hacemos referencia a que los elementos de juicio que obtuvimos son lo suficientes, digamos, para poder emitir la opinión. En caso de incertidumbre significativa que tenga que ver con la empresa en marcha, aclaramos que sin modificar la opinión, es lo mismo que hacemos como ven, arranca muy parecido, como les decía antes, esta información está directamente incluida en este párrafo, en el párrafo de énfasis, con lo cual la descripción en cuanto a las características y cómo arranca, como ven, es igual. Y lo que hacemos es no modificamos nuestra opinión, pero sí marcamos que en la nota tal la compañía explica, digamos, su situación financiera y hace alguna aclaración con respecto
a su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. El párrafo de énfasis conceptualmente es lo mismo, pero para cualquier otra situación que queramos remarcar dentro de los estados contables. Después vamos a tener el párrafo de otra información, donde seguramente, bueno, no está completo, digamos, porque estoy dejando las cosas por completar, pero donde hacemos referencia a si esa otra información digamos, está en línea con lo mismo que estamos diciendo en los estados contables, o si decimos algo que se contradiga. Obviamente decimos que es responsabilidad de la compañía, que la otra información no es parte de los estados contables. Fíjense que nosotros cuando habíamos descrito acá nuestra opinión y habíamos dicho a todo lo que nos referimos cuando damos nuestra opinión, nunca hablamos ni de la memoria, ni de la reseña, ni de nada distinto a los estados básicos, a las notas, a los anexos. ¿Sí? Por eso es que tenemos que hacer un párrafo distinto para el de otra información, porque no está incluido en nuestra opinión y nosotros no vamos a opinar sobre eso, sino que vamos a marcar si tenemos algún hallazgo y punto. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que opinar de esto, en realidad debería haber estado incluido en el párrafo de opinión y listo, no deberíamos hacer nada distinto. Las responsabilidades de la dirección, las responsabilidades del auditor. Estos párrafos también, digamos, como ven, no tienen nada que completar más que el nombre de la compañía cada vez que lo menciona, pero después son párrafos siempre estándar que surgen del modelo y los mencionamos de igual manera en todos los informes. ¿Sí? Ahí, como les decía, los informes, la idea es esa, ¿no? Es que tengan similitudes, que sean, digamos, con la misma estructura y la misma información, cualquier informe, más allá del auditor que los emite. ¿Sí? Bueno, seguimos un poco describiendo nuestras responsabilidades. Y después tenemos el párrafo de información sobre requerimientos legales y regulatorios. Ahí hablábamos de los procedimientos de lavado y del pasivo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Y ahí seguramente si hay algún tema en cuanto a la transcripción de libros, también lo mencionaríamos como uno de estos párrafos. ¿Sí? Diríamos, los estados contables cumplen con los requerimientos formales, no recuerdo si dice formales, excepto por tal cosa. En general lo que está pendiente es la transcripción de este mismo balance, digamos, en el libro inventario y balance. En general no pasa que antes de que lo firmemos ya esté transcrito. No se da todo al mismo tiempo, no es todo tan coordinado, no es que se da todo al mismo tiempo. En general firmamos sin que esté transcrito, ponemos un párrafo, ponemos un punto, digamos, dentro de este párrafo de requerimientos legales, aclarando que está pendiente de transcripción y listo, digamos. Es importante ahí, si está pendiente de transcripción, que lo digamos. Entre otras, además de lo del quit, entre otras de las cagadas que me he mandado, alguna vez no lo dije y después en el libro no había lugar para copiarlo. Ponele que quedaban 3 hojas en el libro para copiar todo el balance, entonces ya no iba a estar, y el nuevo iba a tener una fecha de rúbrica posterior a la fecha del informe, con lo cual iba a quedar muy claro que lo deberíamos haber dicho y no lo dijimos. En ese caso creo que hicieron como primero 8 hojas en uno, era todo así chiquitito para que entre. Pero por eso es importante que si no está transcrito nos aseguremos primero con la compañía que está o que no está, y si no está lo digamos, porque si no nos podemos meter en otro quilombo al pedo, digamos, totalmente al pedo, porque ese párrafo no le molesta a nadie y si no está, no está, no es muy indiscutible. ¿Sí? Pero hagamos ese laburo de confirmar si está o no, y si es mucho lío, al menos confirmemos que el balance entra en el libro, en el espacio que queda en el libro. ¿Sí? Si no quedamos muy expuestos. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí más o menos? Este es un informe típico, como ven, y como decíamos, el vocabulario, digamos, es claro, no da mucho lugar a distintas interpretaciones. Obviamente es un lenguaje formal,
informe. Bueno, nada, me faltó lugar y fecha y la firma. Es un lenguaje formal que se respeta, que se emite de manera similar, digamos, más allá del estudio, del auditor que lo esté emitiendo. ¿Alguna duda hasta acá con respecto a la estructura, al contenido y a lo que vamos a incluir en el informe de auditoría? ¿No? Bien. Ahora creo que viene la parte más importante, digamos, de la teoría. Y la vamos a repasar 1000 veces porque todos los ejercicios prácticos que vamos a ver, que no son, creo que 11, ¿no? Todos tienen que ver con la opinión, ¿sí? O sea, como vieron, el informe tiene muchas cosas que son estándar, muchas cosas que copiar y pegar, que se mantienen como el modelo, que hacemos alguna adaptación mínima para el cliente que estamos auditando, pero lo que no es estándar, digamos, es la opinión, ¿sí? Esa opinión obviamente va a estar estrictamente relacionada con los resultados de los procedimientos de auditoría que fuimos haciendo y cómo eso termina reflejado en los estados contables, ¿sí? Después van a ver que, como les decía, todos los casos prácticos tienen que ver con qué tipo de opinión tengo que emitir ante tal situación, ¿sí? Que básicamente es la pregunta, digamos. Después de todo el resto del informe, más allá de respetarse, no tiene nada complejo. Obviamente, cuando cada vez que nosotros encontramos cualquier error o cualquier desvío a las normas contables, en cualquiera de nuestros procedimientos de auditoría, lo primero que tenemos que hacer siempre es cuantificar. O sea, nunca nos podemos quedar con, esto no lo hicieron de acuerdo a la norma contable, y listo. Y no calcular cómo debería haber sido según la norma y ver cuál es la diferencia, ¿sí? Porque esa diferencia es la que nos va después a llevar hacia la conclusión de qué tipo de informe tenemos que emitir. ¿Se entendió? O sea, nunca nos podemos quedar con, hay una diferencia, esto no lo hicieron como lo deberían haber hecho, y listo. Y con eso cerramos nuestro procedimiento. Siempre tenemos que ir al punto de comparar el cómo lo hicieron contra el cómo lo deberían haber hecho y llegar a un número, ¿sí? Y obviamente siempre tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para poder emitir la opinión. Esto básicamente tiene que ver con, no puedo decir, no me contestaron, le mandé una carta a los abogados para que me contesten, no me contestaron, listo. No voy a poder emitir porque no me respondió el abogado. No, bueno. Hay que mandar la carta una vez, 2 veces, lo que haga falta, hay que llamarlo, hay que pedirle a la compañía que nos ayude a conseguir la carta, obviamente siempre que después venga nuestro nombre, ¿no? Si la compañía se mete en el medio, igualmente la carta tiene que venir derecho del abogado a nosotros, nunca puede ir, o no nos sirve, digamos, que vaya dirigida a la compañía después de nosotros, siempre directo a nosotros, pero esto hace referencia a eso, ¿no? No nos podemos quedar con, no me pasaron la info, disculpame, no voy a poder emitir, ¿sí? Siempre tenemos que seguir insistiendo y buscándole la vuelta para poder emitir la opinión, ¿sí? Bien, hay distintas circunstancias. A ver, lo normal y lo que pasa en la gran mayoría de los balances es que emitimos opiniones favorables o opiniones no modificadas, que se llaman, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a emitir esa opinión que vimos recién en el modelo, que dice que los estados contables presentan razonablemente en los aspectos significativos y no sé qué. Esa es la opinión no modificada y es la opinión tradicional y es lo que se da en la gran mayoría de los balances o de los estados contables. ¿Se da porque no hay errores? No, en general se da porque nosotros encontramos los errores, vamos con la compañía y decimos, mirá, le pifiaste acá y es significativo y la compañía va y lo corrige, ¿sí? Eso es lo más normal en una auditoría, ¿sí? Que encontremos los errores, que la compañía vaya y los corrija antes de emitir los estados contables y los estados contables salen con el error corregido y listo, no hay mucho problema, ¿sí? Ahora, puede haber circunstancias en las cuales la compañía no quiera corregir los errores que nosotros fuimos encontrando a lo largo de nuestro laburo, y eso es lo que tenemos como
desviaciones en la aplicación a las normas contables profesionales, ¿sí? Eso nos puede llevar a la emisión de una opinión modificada, ¿sí? ¿Se entendió eso? Bien. Después puede haber algún tema que tenga que ver con alcance, ¿sí? Que esto se relaciona con lo que dijimos antes de que tenemos que hacer lo necesario para poder obtener toda la evidencia, pero hay veces que no podemos obtener la evidencia o que la evidencia directamente no existe. Entonces, en esos momentos podemos llegar a tener un tema de alcance, de que no podemos concluir sobre determinada situación, ¿sí? O sea, hay un número dentro de los estados contables sobre el cual no podemos opinar porque no lo pudimos auditar. Porque no sé, se perdió la escritura, no sé, lo que sea. No pudimos, la compañía no nos pudo dar evidencia porque no la tenía, porque no existía, porque no nos la quiso dar. Como les digo, no suele ser lo habitual, pero puede pasar. Que sobre algún número no podamos obtener evidencia, ahí tenemos un problema de alcance insuficiente de acuerdo a las normas de auditoría, ¿sí? No podemos terminar nuestra auditoría y no la podemos asegurar sobre determinado número. Obviamente puede haber una consistencia, el punto 3 básicamente es una combinación del 1 y el 2, o sea, se puede dar que en el mismo balance tengas un tema de desvío y un tema de alcance. Obviamente eso también nos va a llevar a emitir una opinión modificada y algún tema de uniformidad. Después vamos a ver si recuerdan el índice o el detallecito que vimos al inicio de los distintos temas que vamos a ver en estas clases. Hay un punto de uniformidad que tiene que ver con si se respetó o no los mismos principios contables o las mismas normas entre la información comparativa y la del periodo corriente, digamos. Algún desvío en cuanto a esa situación también nos puede llevar a tener que emitir una opinión modificada, ¿sí? Perdón, ¿podemos repasar lo de opinión modificada y no modificada? Sí. Una opinión no modificada es una opinión favorable, ¿sí? Eso es cuando nosotros podemos concluir que los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos. ¿Cómo decía? Sí. Algo así. Llevo años emitiendo informes, pero no me lo los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos significativos. Sí, cuando podemos concluir eso, es que estamos ante una opinión no modificada o una opinión favorable. Y si lo complico más, una opinión limpia también, ¿sí? Todo eso son sinónimos: opinión favorable, no modificada o limpia. Ahí siempre estamos hablando de que está todo bien, digamos. Y después, si se da alguna de estas situaciones, podemos estar ante una opinión modificada. ¿Sí? No. Ahora, ¿a ustedes les parece que cualquier desvío en la aplicación de normas contables profesionales, digamos, da lugar a una opinión modificada? Bien, no. Hacia la materialidad o significatividad del error o desviación encontrada, tendrá un impacto en la opinión. Exacto. Perfecto. Ahí, si quieren, lo volvemos a linkear con la opinión. Siempre hablamos de razonablemente y de aspectos significativos, ¿sí? Con lo cual, no cada vez que encontremos un error y la compañía no lo corrija, vamos a tener que modificar la opinión. De hecho, lo que pasa en la práctica es que si el error es un error tolerable, digamos, y está por abajo de la materialidad, directamente ni se lo decimos a la compañía. Si hacemos una prueba global y nos dio una diferencia muy chica y a nosotros nos cierra, no vamos a la compañía y decimos: che, mirá, la prueba me dio 20 pesos de diferencia, no le importa a nadie. Ya está, si podemos concluir que la prueba está bien, no hace falta, o no vamos con la compañía a decirle: che, tenés que corregir esto. Entonces acá tenemos
distintos tipos de opiniones modificadas, ¿sí? Que puede ser opiniones con salvedades, opinión adversa o abstención de opinión, ¿sí? Vamos a tener opinión con salvedades cuando tenemos un desvío a las normas contables profesionales con impacto significativo pero no generalizado, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto este de generalizado, que es un concepto relevante. En lo que tiene que ver con la materia, vamos a hablar de significativo y muy significativo, ¿sí? En los casos prácticos van a ver que hablamos de significativo, para pararnos acá, y de muy significativo para hablar de generalizado, ¿sí? En la vida real no es tan así, a veces se aproxima, pero puede ser que sea generalizado, aunque siempre tiene que ser significativo, ¿no? Pero puede ser que sea significativo y que impacte a lo largo de todo el balance y sea apenas significativo, pero que igual no lleve a que sea generalizado, porque justamente generalizado en principio habla de eso, ¿no? De que tiene un impacto que va más allá de algún rubro puntual, sino que va al estado contable de su conjunto. Pero para simplificar esa situación y en lo que tiene que ver con la materia, van a ver que hablamos de significativo y de muy significativo para referirnos a lo generalizado cuando estemos resolviendo los ejercicios a partir de mañana pasado. Sí, entonces podemos tener una opinión con salvedades por desvío a normas contables profesionales con impacto significativo pero no generalizado, limitación al alcance con impacto significativo pero no generalizado, ¿sí? Ahí siempre estamos hablando con una opinión con salvedades, ¿sí? Que después vamos a ver la redacción, en general ahí le decimos excepto por, ¿sí? Entonces ahí vamos a decir, che, todo esto presenta razonablemente, bla bla bla, excepto por tal cosa, ¿sí? Hasta ahí es lo mismo si es un desvío o si es una limitación en el alcance, ¿sí? Siempre estamos hablando de opinión con salvedades. Después, si pasa a ser generalizado, ahí ya se separan, digamos. Y vamos a tener por un lado una opinión adversa, cuando tenemos un desvío a las normas contables profesionales, y una abstención de opinión cuando hablamos de una limitación, ¿sí? Significativa y generalizada. ¿Por qué? Básicamente porque cuando es un desvío podemos cuantificar exactamente y podemos decir que acá hay un error que es generalizado y es significativo, con lo cual opino que esto está mal, ¿sí? En la otra me abstengo de opinar, lo que digo es, che, no voy a poder, disculpame, pero sobre esto no puedo opinar. ¿Por qué? Porque tengo un tema de alcance y no pude validar un número significativo y generalizado, pero no sé si está bien o está mal. Lo que digo es, che, no puedo opinar porque no lo pude ver, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre esos dos conceptos? Es importante porque después cuando vayamos a la práctica, cuando vayamos al parcial, obviamente van a haber casos de diferencias o desvíos significativos y generalizados, y es importante que concluyamos bien y que sepamos, no es lo mismo una opinión adversa que una abstención de opinión. ¿Sí? Con lo cual, si no se entiende el concepto... Sí, lo podría repetir. Sí. Cuando estamos ante un desvío en la norma contable profesional significativo y generalizado, vamos a hablar de una opinión adversa, ¿sí? Porque puedo cuantificar y estoy seguro de que hay un error, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de una limitación en el alcance con impacto significativo y generalizado, yo la realidad es que no sé si hay un error o no hay un error, porque lo que me pasa es que no lo puedo validar el número. ¿Se entiende? O sea, no sé, registraron esto y no hay ningún respaldo, y la verdad es que no sé si se perdió el respaldo y no sé si estaba bien o estaba mal, yo qué sé. Pero es un número lo suficientemente importante como para decir, che, entonces no puedo opinar directamente sobre este estado contable. Okay. O sea, con una no llegás a alcanzar a validarlo, entonces te abstenés y después cuando la otra es aplicar la norma, tenés un resultado distinto, tenés un desvío, ese desvío numérico, entonces ahí es opinión adversa. Exacto. Okay. Y sé que está mal, digamos. Sí. La diferencia entre la opinión con salvedades en cuanto a las limitaciones y la abstención es por el número, digamos, que hay, que tenés que verificar. ¿Entre estas dos? No,
las limitaciones, ¿no es cierto?, con salvedades y las limitaciones en la extensión de opinión, Sí. ¿cómo sabemos si es generalizado o no? ¿Por el número que tenemos que validar? Sí, sí. Ok. Si vamos... Porque de ninguna de las dos tenemos información. No, pero puede ser que no tengamos información para validar, no sé, un número, yendo a cómo lo vamos a ver a lo largo de la clase para que después podamos linkearlo. Puede pasar que no tengamos la información para validar un número que representa el 10% del estado de situación matrimonial, o puede pasar que no tengamos información para validar un número que representa el 60% del estado de situación matrimonial. ¿Sí? Entonces, por ahí, cuando estamos hablando del 10, vamos a una opinión con salvedades, cuando hablamos del 60, vamos a una abstención de opinión. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos ese límite? Lo va a decir el ejercicio. En la vida real va a depender, todo esto va a depender de la materialidad que nosotros vayamos determinando al momento de iniciar la auditoría. Oye, capaz entre un 10 y un 60 hay mucha diferencia, pero entre un 15 y un 20 no. En lo que tiene que ver con los ejercicios de esta clase, digamos, que probablemente lo que más les importe, va a decir, che, entre 0 y 5 no es significativo, entre 6 y 40 es significativo, entre 41 y 100 es muy significativo. Entonces ahí vamos a concluir con esos límites. Ahora, también hablando de lo mismo, o sea, vos ese porcentaje lo estimás en base a lo que dice la empresa, el número que pusieron ellos. Pero también te podría pasar que ellos pongan, no sé, 10 pesos de un pasivo, por decir cualquier número, 10 pesos de un pasivo, entonces vos decís, no es significativo, pero tenés una limitación al alcance y por ahí te estás arriesgando a que ese 10 en realidad sea 1000 y de ahí sí. Sí, pero el estado contable dice 10, o sea, vos lo que no podés concluir es sobre esos 10 que están ahí. ¿Sí? Vos no podés, si no deberías, digamos, deberías entre cada vez que tenés una limitación directamente abstenerte de opinar. La idea es, lo que yo no puedo validar es este número que acá dice que es 10 y es, ok, es 10, es poquito, listo. Meto una opinión con salvedades, emito una opinión con salvedades, como hay que decirlo. Pero sí, se basa en el número que está en los estados contables, que es sobre lo cual nosotros estamos opinando en el video. Nada, después habla de circunstancias poco frecuentes. ¿Alguna duda hasta ahí? Que, digamos, esos 4 casos son los que vamos a ver normalmente. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Y después habla de abstención de opinión en caso de circunstancias poco frecuentes de múltiples incertidumbres que debido a su posible interacción y efecto acumulativo podrían generar el no poderse formar una opinión sobre los estados contables. Esto es una serie de incertidumbres o de cuestiones, digamos, que no podemos validar, que en su combinación hagan que este estado contable es un quilombo, no puedo opinar sobre esto. Disculpa, a mí no queda muy claro qué hace referencia con generalizado, no generalizado. Bien. Ahí, digamos, no hay nada escrito que diga, che, tal cosa es generalizado, tal cosa no es generalizado. ¿Sí? Pero si vamos a la vida real, es una combinación entre lo significativo que es la diferencia y lo diseminada que está en los estados contables. ¿Sí? Entonces, si esa diferencia por ahí no es súper significativa, pero siempre tiene que ser significativa, impacta en todos los rubros del estado contable, okay, puede llegar a ser generalizado y ir por el lado de una opinión adversa o una abstención. ¿Sí? Ahora, si nos quedamos simplemente con lo que ustedes necesitan para esta clase, nosotros vamos a decir en cada uno de los ejercicios si la diferencia, si el desvío o la limitación que tenemos supera tal porcentaje, es muy significativo. Y lo muy significativo es generalizado. ¿Se entendió eso? Después, digamos, en lo que tiene que ver con la materia, se van a dar cuenta porque cada uno de los ejercicios que hagamos parte de la descripción del caso. Te va a decir, ok, esta es toda la situación, evaluarlo en función a estos parámetros, ¿sí? Ahí vamos a decir cuánto es cada cosa.
¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguro? Bien, por ahí para bajarlo un poco más a tierra, mencionamos algunos ejemplos que tengan que ver con situaciones, digamos, que nos llevan a emitir una opinión calificada, una opinión, digamos, no favorable. Obviamente, evaluación de activos por arriba del valor recuperable. Estamos primero, hablando de ejemplos de desvíos a normas, no temas de alcance, sino desvíos a normas que pueden llevarnos a emitir una opinión con salvedades o a obtener desvío a norma. O adversa. Opinión adversa. Sí, es lo que habíamos dicho. Ahí sabemos que está mal, con lo cual directamente decimos este estado contable no representa razonablemente la situación, bla bla bla. ¿Sí? Entonces, tema de evaluación de activos en exceso de valor recuperable, utilización del criterio de lo percibido en general y especialmente, por ejemplo, en el no reconocimiento de pasivos omitidos, digamos, no segregación de componentes financieros cuando son materiales, evaluación de bienes de cambio bajo costeo directo, o sea, no aplicación del método de BPP cuando corresponde, no consolidar cuando correspondería consolidar, o sea, cualquier situación en la cual estemos evaluando o incluso exponiendo, ¿sí? Esto incluye temas de exposición, obviamente, cualquier situación en la que no estemos evaluando o exponiendo activos o pasivos según lo que dice la norma, es una situación en la cual estamos ante un desvío. ¿Sí? Después habrá que analizar la significatividad, la materialidad de ese desvío, pero cualquier situación en la cual no estemos evaluando o exponiendo según la norma contable profesional, nos puede llevar a una situación de tener que emitir una opinión no favorable por desvío a normas contables profesionales. ¿Sí? Acá vemos un poco lo que tiene que ver con cuál es el impacto de un desvío a normas contables, o cuál puede ser el impacto de un desvío a normas contables profesionales en la redacción de un informe de auditoría. En el párrafo de fundamentos de la opinión vamos a tener que describir, digamos, cuál es la situación y qué es lo que hizo la compañía. Mencionar que eso no está de acuerdo a las normas contables profesionales y mencionar cuál es el rubro y cuál es el monto, digamos, del desvío. O sea, en la opinión pones que no es favorable o es adversa y después en sus momentos ahí es donde se la describe. Exacto. La opinión, digamos, es bastante resumida y es favorable. claro, la idea es que lo lees listo, no enredarlo demasiado. Ahora, si quiere profundizar en por qué es una opinión adversa o por qué es un excepto por, digamos, un tema de salvedades, okay, que mire el fundamento y ahí le explicamos por qué opinamos como opinamos, digamos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con una opinión con salvedades, eso es lo que tiene que ver con una opinión adversa. Es básicamente lo mismo. Vamos a cambiar, digamos, obviamente el párrafo de opinión va a ser distinto, pero después en lo que tiene que ver con el párrafo de fundamentos de la opinión va a ser igual que el que veíamos recién, explicando qué fue lo que hizo la compañía, explicando que eso no está de acuerdo con las normas contables profesionales y explicando cuál es el efecto, digamos, en los estados contables. Obviamente, esto nunca impacta en nuestra responsabilidad y en el párrafo de responsabilidades del auditor. Nuestra responsabilidad sigue siendo siempre la misma, más allá de que tengamos o no un desvío. Y como decíamos, en cuanto al párrafo de opinión, vamos con un excepto por, o sea, decimos, che, esto presenta razonablemente, bla, 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 excepto por el efecto de tal situación, ¿sí? Que es después la que vamos a escribir abajo. Y cuando estamos hablando de un impacto generalizado, o sea, de una opinión adversa, directamente decimos que no presentan razonablemente, ¿sí?
sola cosa. Habíamos dicho que la adversa era generalizada, ¿no? Cuando estaba la opinión era generalizada de los estados contables. Porque ahí aclara que también en el punto 3 de los fundamentos de la opinión adversa aclara los rubros de los estados contables afectados. ¿No sería general ahí o igual aclara algunos en particular? Sí, a ver, es un poco como dijimos recién, ¿no? El generalizado tiene que ver un poco con la materialidad y también con el impacto en más de un rubro. Ahí deberíamos mencionar cuáles son los rubros que están impactados por ese error. Digamos, es imposible, o no sé, no se me ocurre un error que impacte en todos los rubros de los estados contables, va a impactar en varios, vamos a tener que nombrar todo el estado contable. Por ahí, si los controles de la empresa no están acorde, no sé, por ahí algo así, eso es. Sí, es que en general el tipo de cambio. los temas. Bueno, el tipo de cambio podría ser. O si la empresa no aplica ajuste por inflación. Ok. Sí, no impacta en todo. Sí, pero la tipo de cambio también, se tienen saldos en moneda extranjera, en todos los rubros, casi todos, ahí puede ser. Obviamente hay que ver la significatividad. ¿Y habías dicho algo más? Los controles había dicho. Ah, tema de controles. En general los controles no llevan a opinar, a modificar la opinión. O sea, lo que nos va a impactar seguramente es a tener que hacer procedimientos de auditoría distintos, tener que hacer mayor cantidad de procedimientos de auditoría sustantivos. Por ahí nos lleva a encontrar errores que surgieron porque no estaban bien los controles. Pero digamos que los controles no funcionen bien, digamos, no hace que nosotros tengamos que modificar la opinión, porque nosotros estamos opinando sobre los estados contables, digamos, sobre el número. Si los controles no funcionaron, pero en caja dice 10, y tenemos la respuesta de los bancos que dice 10, por más que no hayan tenido los controles de conciliaciones bancarias bien hechos y hayan fallado, si al final del día el número es el número que tiene que estar, mi opinión sobre el estado contable es que el número representa razonablemente la realidad, más allá de que el control no funcionó. ¿Sí? Sí, yo pensaba en las empresas públicas, creo que por lo que he entendido era como estados, o sea, un informe de auditoría integrada. Eso es PCUI, digamos. Eso es para las empresas registradas en la SEC, en la bolsa, digamos, de Estados Unidos. Ahí sí, ahí hay un informe de auditoría integrada y ahí sí tenés una opinión sobre controles. No estamos viendo particularmente esos casos, pero sí, en los casos de FPIs, o sea, de compañías locales que están registradas en la SEC, nosotros emitimos un tipo de informe que es distinto. Este es el informe RT, digamos, este es un informe local. Ahí sí emitimos un informe bajo las normas del PCUI de Estados Unidos, y ahí sí tenemos un informe de auditoría integrado donde hablamos de todo, digamos, hablamos incluso de los controles. Ahí sí podemos tener. No en este caso. Tengo una consulta de lo que es, digamos, a nivel profesional, ¿no? Digamos, el ente te contrata para que audites. ¿Cuáles serían las circunstancias que el ente no genere algún ajuste para seguir las normas contables si sabe que vas a hacer un informe desfavorable y no le sirve un informe desfavorable? Es una buena pregunta. Porque no es que te contrata a otro, te contrata el mismo ente que está solicitando su balance. Exacto. A ver, yo creo, estoy tratando de hacer memoria, creo que las veces que emití algún informe con una opinión modificada tuvo que ver o con primera auditoría. Después vamos a ver el caso de primera auditoría, pero hay algunas circunstancias particulares. O sea, primera auditoría nuestra, no del ente, sino primera auditoría nuestra como auditores de un ente que ya existía, digamos. Ahí hay determinadas particularidades que te pueden llevar a emitir una opinión modificada y que no tienen que ver solo con el ente, sino con el auditor anterior y esa relación, que ahí puede llegar a haber algún ruido que nos haga no poder opinar favorablemente. Y me ha pasado en circunstancias de emitir informes, no informe de auditor, sino informe interoffice que se llama, donde nosotros como auditores de la compañía local emitimos un informe al auditor del grupo, ¿sí? Le emitimos un informe, símil informe de auditoría, pero entre nosotros, digamos, donde ahí el que nosotros nos pide la auditoría es el auditor de grupo, no el que me contrata acá. Entonces ahí puede pasar que no nos pongamos de acuerdo en alguna cosa y el de grupo te diga, bueno, reportame el ajuste y yo analizo el ajuste a nivel consolidado y listo.
y por ahí emitimos algún informe. A nivel local, y informe de este tipo, y en una auditoría tradicional, no recuerdo. Juan el otro día decía como que también cuando te vinculas, no te vinculas bien, si vos dejas de ser el auditor por ahí y te peleas con la empresa, puede ser que hagas un informe con limitación de alcance, como que puso ese ejemplo. Sí, puede ser que no hayas podido, que terminó todo mal y no te quiere mostrar algo. Claro. También puede pasar que sea tu primera auditoría y entraste cuando ya pasó el inventario físico, por ejemplo. Entonces no podés tomar el inventario, no podés asegurarte sobre la existencia de los bienes de cambio al cierre. Entonces por ahí mete una limitación en el alcance con respecto a eso. Esas son circunstancias tradicionales. Lo que tiene que ver con teoría norma es muy difícil. Tiene que ser una situación muy de mierda, entre el cliente y nosotros, para que nosotros vayamos a plantear un ajuste y te digan, no estoy de acuerdo con tu ajuste, para mí lo estás planteando mal, y no nos podamos poner de acuerdo entre dos contadores, digamos, entre el cliente y nosotros, sobre cómo hay que evaluar determinada situación. Está la norma, vamos, leemos la norma los dos y vemos quién tiene razón. Es que se supone que antes de emitir el informe vos vas a seguir informando todo esto. Obvio, nosotros a lo largo de nuestra auditoría, cada vez que encontramos un desvío, vamos, nos sentamos con el jefe contable, con quien corresponda, vamos con nuestra computadorita así, le decimos, che, mira, encontré esto, no sé qué, y te sentás a discutirlo hasta que te pones de acuerdo. O sea, para eso haces antes la carta de gerencia. Igual las hago, pero... La carta de gerencia es al mismo tiempo que el informe. La carta de gerencia tiene la misma fecha que el informe. Todo tiene la misma fecha. Se supone que el directorio que aprueba el informe y la carta de gerencia, todo tiene la misma fecha. Pero sí, es verdad que es raro una situación en la cual no me puedo poner de acuerdo con el cliente sobre un desvío a norma, digamos. Sí pasa mucho que hay determinados ajustes que nos ponemos de acuerdo, pero que no superan la materialidad y terminan en la carta de gerencia. ¿Por qué? Porque le dio paja ajustarlo, porque ya está, no vamos a estar ajustando esto, metémoslo en la carta de gerencia, se firma que está esa diferencia, pero que no llega a impactar, digamos, en nuestra opinión, y listo, y convivimos con eso, ahí sí, eso sí es mucho más normal. Era una cosita de la carta de gerencia porque la vimos la clase pasada y tengo una duda. Es como que vos en realidad la armás, pero en realidad la gerencia te la manda vos, pero vos le detallás igual todas las... Sí, a ver, podemos hacer una distinción entre la vida real y lo que debería ser. La carta de gerencia en principio es una carta que nos emite justamente la gerencia, la dirección de la compañía, a nosotros como auditores, que nos sirve de respaldo para determinadas situaciones. ¿Sí? Ahí nos dice, che, te di toda la información que te tenía que dar, te di las actas que te tenía que dar, no planeo vender la compañía en los próximos 12 meses, hice mi evaluación de tal cosa, tengo los títulos de todos los activos, nos hace toda una serie de descripciones, apliqué los controles necesarios, tuve en cuenta los procedimientos de lavado de activos, todo eso se supone que nos lo dice el cliente a nosotros. Lo que pasa en la vida real es nosotros escribimos la carta de gerencia, que también tenemos siempre un modelo, la lee, le mete cambios si considera, discutimos, negociamos los cambios, y el día que nosotros firmamos el informe, ellos nos firman la carta de gerencia. Y hacemos como un cruce de cartas entre el informe y la carta de gerencia. ¿Sí? Una consulta, ¿puede cambiar el monto que te cobramos en la empresa en el correr del tiempo que digan, no, mira, esto me llevó muchísimo trabajo, te cobro más? ¿Se puede eso? ¿Qué onda? Sí. Los honorarios es otro mundo y es otras discusiones con el cliente, y más en el contexto de Argentina, que vos por ahí acordás los honorarios al inicio del laburo y después la inflación te va moviendo, con lo cual por ahí los honorarios que negociaste al inicio no te terminan sirviendo al cierre. O mismo puede pasar esto, que en el medio de la auditoría nos dimos cuenta de determinada situación y nos llevó más tiempo de lo que habíamos previsto. Los honorarios, digamos, eso depende de cada uno, y sentarse a negociar de vuelta con el cliente, pero es posible. Digamos, pasa habitualmente de ir renegociando alguna situación o haber terminado toda la auditoría y nosotros decimos, che, yo todavía, por ahí no le blanqueamos tan así, pero che, yo había presupuestado que iba a hacer una auditoría de 800 horas y me llevó 1200. ¿Por qué? Porque pasó esto y esto. Si nosotros evaluamos que eso en parte es culpa del cliente o de las situaciones que pasaron y no culpa nuestra de que tardamos más porque sí, porque nos costó, nada, vamos, nos sentamos con el cliente, le explicamos, y si podemos ganar algo más, lo
lo hacemos, es difícil, digamos, no es algo que se dé de manera tan sencilla poder renegociar los honorarios. Pero sí, no, es totalmente posible. ¿Vamos a consultar? Bien, esto tenía que ver con... cuando hablábamos de desvío a normas contables profesionales habíamos visto los ejemplos y acá habíamos visto cuál es el impacto en el informe del auditor en determinados párrafos. Ahora, también tenemos situaciones, como decíamos, en las cuales tengamos alguna limitación en el alcance que también nos pueda llevar a emitir una opinión no favorable, que puede ser una opinión con salvedades o... ¿Cómo? O una abstención. Una abstención de opinión. Entonces, esas... bueno. Algunos de esos ejemplos tienen que ver, el primero, justamente lo que les decía hace un ratito, de limitación en cuanto a que contrataron de manera posterior a... Con razón tenía el ejemplo tanto en la cabeza. Con respecto a... Lo contrataron después de la fecha de cierre, no pudimos tomar el inventario, entonces tenemos un tema de alcance en cuanto a la existencia. Prohibición de la empresa auditada a circularizar a terceros. Nunca me pasó, si me pasa, creo que es un motivo para no tomar la auditoría directamente, no es para limitarse, sino para decir que sería muy raro que no me dejen contactar a terceros. Yo desconfiaría de entrada de cualquier cliente que no me deje contactarme con nadie. Imagínate que vas a una auditoría y no te dejan circularizar a los bancos. Decís, che, pues son unos francos. Negativa ante la solicitud de la carta de gerencia, carencia de acceso a la revisión de documentos importantes, imposibilidad. Bueno, por ejemplo, ese caso me pasó en un cliente, era Interoffice también, o sea, yo le emitía un informe al auditor del grupo y de un día para el otro Legales se enojó con nosotros y no nos dejó ver más las actas. Y estuvimos 6 meses sin poder ver las actas de la compañía, con lo cual auditábamos algo que no sabíamos si existía prácticamente. Lo podrían haber vendido, podrían haber tomado la decisión de venderlo y nosotros no sabíamos. Con lo cual le emitíamos al auditor del grupo un informe Interoffice con una limitación en el alcance, en realidad con una abstención de opinión, porque esto sí es general. Por ejemplo, este es un caso generalizado. Si no podés rebar actas, no tenés idea de nada, no de nada, pero puede haber un montón de cosas dentro de la compañía que no te estés enterando porque no ves las actas, de situaciones importantes. Entonces emitíamos informes Interoffice durante un tiempito con abstención. Imposibilidad de obtener documentación válida y suficiente. Y básicamente, como conclusión, cualquier limitación a los procedimientos de auditoría enumerados en la resolución técnica 37, 53, en la resolución técnica, digamos, aplicable a nuestro laburo como auditores. ¿Sí? En cuanto al impacto de esta situación en el informe, en cuanto a lo que tiene que ver en la opinión con salvedades, directamente en el párrafo de fundamentos de la opinión describimos la información contenida en los estados contables sobre la cual no pudimos satisfacernos. Digamos, es básicamente el mismo impacto como veíamos antes. Si es una limitación en el alcance, con una salvedad o con una abstención, básicamente es la misma situación en cuanto a que tenemos que describir cuál es esa situación y qué es lo que no estamos pudiendo analizar o sobre lo cual no estamos pudiendo concluir de esos estados contables. Esto en realidad quedó mal en la presentación, no tenemos impacto en nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como auditores es siempre la misma. Y como veíamos, cuando el impacto es significativo pero no generalizado, es un excepto por. Cuando es generalizado, es una abstención. Con lo cual, lo que decimos es no expreso opinión. ¿Sí? Básicamente lo que quiere decir una abstención. Sobre tal cosa no voy a opinar. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Bien, ahí lo importante, digamos, de esta primera parte
de la teoría y que se tienen que llevar tiene que ver primero con algunas cuestiones formales del informe, de tener en claro la mención a quién nos contrata, y siempre el informe dirigido a quién nos contrata, eso es importante. Tema de la fecha y de que nosotros tenemos que haber terminado nuestros procedimientos de auditoría previos a esa fecha, también es importante. Me pasó el cuatrimestre pasado, que lo dije, y después puse una pregunta en el multiple choice que para mí era un regalo, y era cuándo tenía que terminar el trabajo, y puse opciones tipo el fin de semana anterior, cosas así, y había respuestas de ese tipo. Entonces, es una boludez, pero sepamos que nuestro trabajo de auditoría tiene que terminar como la misma fecha que termina el informe, nosotros concluimos, ¿sí? No es que tenemos 2 días más, 2 días menos, que podemos usar el fin de posterior, no existe eso, ¿sí? Tenemos que terminarlo al mismo tiempo. Es una boludez, pero no saben la cantidad de gente que se equivocó en eso. Para mí la estaba regalando. Ponelo ahora. Si ahora le pifian me muero. La fecha del informe. No. La fecha del informe, la fecha de finalización de la auditoría. Sí, esto va a pasar. O sea, usted ahora, en la vida real pasa muchas veces que el cliente de repente hoy nos dice: che, directorio, tengo fecha para hoy de directorio, ¿me emitís el informe? No, ¿cómo te voy a emitir el informe si no me puedes avisar hoy que hoy me falta terminar los procedimientos? Entonces, muchas veces nos va a pasar, y ahí nos tenemos que poner firmes, que el cliente va a querer determinar la fecha un día antes, el mismo día, no me pones fecha de ayer, nada. No deberíamos aceptar nada de todo eso, porque cualquiera de esas situaciones nos exponen a un riesgo a nosotros como auditores de estar emitiendo una opinión sin haber terminado los procedimientos, y eso implica que puede haber cosas que estén mal y no nos estemos dando cuenta por haberle dicho que sí al cliente. Después tenemos siempre ese tire y afloje que al final del día le estamos opinando sobre sus estados contables, pero es el mismo que nos contrata, que es un poco lo que decíamos del desajuste, ¿no? Y esa negociación entre cliente, proveedor y auditor y auditado, y como que se va invirtiendo un poco dependiendo de dónde nos paremos, la relación de poder o la negociación. Pero hay cosas en las cuales obviamente hay que ser firmes y negociaremos los honorarios como cliente y proveedor, pero después la realización de nuestro trabajo somos auditor y auditado, y no le podemos decir todo que sí, y la fecha del informe tiene que ser la fecha en la que terminamos el laburo, y tenemos que tener toda la información que necesitamos para esa fecha, y tenemos que tener la carta de gerencia, y eso tiene que ser así, ¿sí? Si no, estamos extendiendo estamos asumiendo riesgos tal vez innecesarios. Y además pasamos mensajes raros, digamos, para el mismo cliente, que che, yo al auditor lo manejo como quiero, y ahí es cuando por ahí empezamos a hacer cagadas. Ahí vos en teoría también tendrías que igual, o sea, tendría que ser al mismo tiempo que el acta de directorio. Sí. No, la asamblea después, el directorio aprueba, y después somete a asamblea dentro de los no sé cuántos días, no me acuerdo. Pero en realidad el directorio convoca para que la asamblea lo apruebe. Sí, pero el directorio ya habla sobre unos estados contables específicos, y esos son con la directorio, no con la de asamblea, con la de directorio. La asamblea entra después y aprueba y distribuye el resultado y todo eso, pero ya cuando se convoca tiene que ser sobre los estados contables aprobados. Auditados, exacto. Y después, lo otro importante que nos tenemos que llevar es el tema de la opinión, ¿sí? Sobre esto vamos a machacar un montón, y es en lo que se va a basar, digamos, toda la práctica que hagamos, es en la opinión, en tener claro cuando estamos ante un hecho significativo pero no generalizado, un hecho no significativo, un hecho significativo y generalizado. ¿Cómo concluimos si estamos ante una limitación en el alcance? Si estamos ante un desvío a normas, ¿sí? Eso es lo fundamental que nos tenemos que llevar hoy. Mañana vamos a estar avanzando con algunos otros temas. El miércoles mejor, bien. Mañana puedo dormir un rato más. Me mató, bien. Entre el frío y el horario, las veces que me arrepentí de decirle a Juancito que sí. El miércoles entonces vamos a estar profundizando sobre algunos temas, si quieren, más formales, que tienen que ver con la uniformidad, énfasis, otras cuestiones, comparativo, otros casos y informes de revisión limitada.
Pero yo presten atención a la opinión, no es mucho, pero es fundamental, digamos. Así que nada, denle una mirada a eso, volvemos el miércoles, les voy a hacer